Pablo, buenos días. Te agradezco que estés aquí con nosotros. Buenos días, Víctor. Buenos días al auditorio. Pablo, de nueva cuenta te consultamos. 2021, un año sumamente difícil por lo que estábamos viendo en nuestros trabajos, en nuestros reportajes de nuestros compañeros para los estados y los municipios. ¿Qué opciones va a haber Sí. y cómo lo visualizas tú? Adelante, Pablo. Bueno, primero, lo que es interesante es que partamos de que hay una recaudación federal participable. Esto es lo que los estados, los municipios captan de impuestos. Y la Secretaría de Hacienda tiene calculado, y ya aprobó también en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que será un total de 3.351.000 miles de millones de pesos. De esos se van como gasto federalizado, o sea, lo que se reparte a los estados, 1.867.000 miles de millones de pesos, ¿sí? O sea, de lo que captan, no se le regresa todo porque hay un criterio, digamos, redistributivo para pago de deuda federal y otros gastos federales del gobierno federal. Sin embargo, aquí vemos que los gastos federalizados va a caer 8.9%. Los renglones más fuertes son dos: ramo 28, que son las participaciones federales, que se le entrega sin ningún condicionamiento a los gobiernos estatales y municipales. Se espera una caída de 6.4%, y las aportaciones federales van a ser de 836.227 miles de millones de pesos, o sea, una caída de 1%. A ver, esto quiere decir que va a haber menos recursos para gasto para el próximo año para los estados. Los estados tendrían tres opciones. La primera, reducir su gasto en la misma proporción. La segunda, incrementar su deuda, lo cual es complicado por todos los criterios, digamos, de endeudamiento que se tienen. Y la tercera es incrementar ingresos propios por impuestos locales. Me da la impresión de que va a ser una mezcla de las tres cosas lo que va a pasar. Los gobiernos estatales y municipales van a incrementar un poco su deuda, van a reducir de una manera sustancial el gasto público y van a tratar de incrementar algunos impuestos locales. Y esto es importante mencionarlo porque en este momento en todos los congresos estatales está discutiéndose el presupuesto para el próximo año, ¿no? ¿Podríamos pensar que este nuevo esquema económico al que se enfrentarán estados y municipios podría llevar a una mayor eficiencia en el manejo de los recursos? ¿O tú crees que, porque hay estados que ya vemos que son muy ligerillos para el gasto, ¿eh? Algunos estados, por ejemplo, te lo digo, por ejemplo, en el caso de Coahuila, gastan mucho en publicidad, promoción, medios de comunicación, y no gastan en cosas que son sustanciales como es obra pública, servicios públicos. ¿Podría haber un cambio en eso o va a ser similar, Pablo, a pesar de que no va a haber dineros? Mira, yo creo que el caso de Coahuila es un caso muy complicado porque es uno de los estados más sobreendeudados. Viene de un proceso muy negativo que inició al principio de la década del siglo XXI y que hizo crisis con los hermanos Moreira. Ese es un caso, digamos, muy complicado que le quita mucho margen de maniobra al gobierno estatal de Coahuila. No puede incrementar su deuda. Coahuila tendría que irse más por la vía de incremento de impuestos locales, como son predial y todos los impuestos que están en poder de los gobiernos locales, o recorte de gasto. Yo creo que van a tener que irse por esas dos vías, a diferencia de otros estados que tienen finanzas públicas más sanas, ¿no? Sí, puse como ejemplo Coahuila, pero evidentemente esta situación también de algún modo se repite en otros estados. Habrá estados que también tengan mayor o menor endeudamiento. Por ejemplo, Nuevo León también es un estado que está fuertemente endeudado, pero tal vez tenga mayor capacidad de endeudamiento. Lo que me quieres decir, entonces, si entiendo bien, Pablo, es que de acuerdo a las condiciones de cada estado, tomarán decisiones de si se endrogan, les piden prestado,
hacen más eficiente su manejo de recursos o incluso se aumentan impuestos. Ahora sí, dependiendo del estado y la capacidad económica que tenga cada uno de ellos. Pero va a haber elecciones. Sí, pero hay estados que tienen ingresos propios muy fuertes. Por ejemplo, Nuevo León, la Ciudad de México, son estados que dependen menos de las participaciones y que tienen mayor margen de maniobra. Pero hay estados del sureste, del sur del país, como Guerrero, como Oaxaca, como Chiapas, que tienen un peso muy fuerte de las participaciones federales y del gasto federalizado. Esos estados son los que van a tener más complicaciones en el manejo de sus finanzas, ¿no? Vaya. Y hay estados como Quintana Roo que están en una situación escandalosa porque tienen un sobreendeudamiento impresionante, ¿no? Las elecciones es un proceso electoral bastante complicado también. ¿Ayudarán en estas decisiones de tipo económico? Sí, generalmente las elecciones son un momento en donde los gobiernos incrementan los gastos para tratar obviamente de tener un efecto electoral indirecto. Obviamente no pueden hacer propaganda política, pero es, digamos, un efecto subliminal, por decirlo de esta manera. Lo que yo creo es que pasadas las elecciones va a venir un ajuste y un recorte muy fuerte del gasto. El problema es que esto puede dañar algunos servicios y bienes básicos en el segundo semestre del año. ¿Prevés tú que ante este problema de una cobija bastante corta se pudiera dar un proceso de mejor y mayor fiscalización para poder realmente proteger los recursos públicos, Pablo? Yo creo que sí. De hecho, el gobierno federal es lo que ha estado haciendo. La verdad es que la caída de los ingresos ha sido menor a lo esperado por la crisis, por el esfuerzo de recaudación que ha hecho el SAT, pero tal vez algún esfuerzo similar tendrían que hacer algunos gobiernos estatales, ¿no? En los ámbitos de las competencias que cada orden de gobierno tiene. En suma, optimista en cuanto a lo que viene el próximo año, reservado o negativo. Reservado tirándole a pesimista, porque recordémonos que las participaciones dependen en buena medida de que se capten los ingresos federales suficientes. Lo que pasó este año fue un indicador de lo que puede pasar el siguiente año. Cayeron los ingresos que recibió el gobierno federal y automáticamente le redujo las participaciones a los gobiernos estatales y eso evidentemente metió en cortocircuito a los gobiernos locales, ¿no? Oye, Pablo, perdón, para terminar, te hago la pregunta. Mencionaste al principio cifras que pues escapan de nuestra imaginación por ser miles de millones, pero ¿son cifras garantizadas? No, porque lo que te comento ahorita es muy importante. Estas cifras dependen de que los ingresos de las participaciones que está calculando Hacienda se cumplan. Si estos ingresos son más bajos, va a tener que reflejarse automáticamente en menores participaciones para los gobiernos locales. Pablo, te agradezco mucho este intercambio de impresiones, ¿eh? Hemos aprendido más. Gracias, muchas gracias. A ti, Víctor, y buenos días al auditorio. Gracias, maestro Pablo Álvarez y Casa, economista y colaborador de este espacio. El tema de los dineros se antoja bastante difícil para el próximo año. Vamos a una pausa, volvemos.